golpea mucho mi corazón y me habla. Y en parte de la letra lo menciona a Pablo. Si usted ve cómo empieza Pablo en el capítulo 4 de esta carta a los Efesios, él dice: yo preso, yo pues preso en el Señor. Él se sentía un preso del Señor, no un preso de los romanos. Él sabía que Dios permitió que él esté en prisión, no que los romanos le hayan capturado y le estén enjuiciando. Y en el capítulo anterior, el versículo que leíamos y algunos versículos que vamos a compartir y leer en esta mañana, Pablo le está animando a la iglesia y le está diciendo: hermanos, no se pongan tristes por lo que yo estoy pasando, porque en realidad eso es para bendición de todos. A veces en el medio de la tormenta no vemos el sol, no vemos el más allá. Cantábamos al principio: hoy puedes tener paz en la tormenta. Esta canción es otra muy conocida. Si usted quiere acompañarme, le invito a poder hacerlo. Me pregunté 1000 veces sin poder comprender por qué mi cruz doblaba siempre mi sufrido caminar. Y hablé con Dios mirando al cielo y angustia exclamé: ¿por qué, Señor, por qué mi cruz pesada es? Mas Dios me hizo comprender la realidad, que equivocado estaba yo cuando mi cruz quise dejar, y con paciencia y con ternura fue mostrándome el Señor que no era tan pesada esa cruz que me otorgó. Y me mostró a Cristo coronado de espinas en la cruz, a Esteban perdonando a sus verdugos al morir, a Pablo escribiendo en una húmeda prisión, y me mostró de los mártires de Dios. Entonces comprendí que no era dura aquí mi cruz, y dije: oh Señor, Señor, perdóname. La cruz se torna más pesada si dejamos de orar. Sin el poder de su palabra es imposible caminar. Sombras de duda y desaliento parecieran detener negado viaje hacia la ciudad de luz. Si entregamos nuestro yo en el altar de Dios, si
renunciamos a este mundo por hacer su voluntad. En aquel día en que lleguemos a las orillas de Sion, por vida eterna y por corona, esa cruz se cambiará. Y me mostró a Cristo coronado de espinas en la cruz, a Esteban perdonando a sus verdugos al morir, a Pablo escribiendo en una húmeda prisión, y pude oír el cántico glorioso de los mártires de Dios. Entonces comprendí que no era dura aquí mi cruz, y dije: oh Señor, Señor, perdóname. No nos cuesta mucho imaginarnos lo que la iglesia de los Efesios, así como cualquiera de las otras iglesias, podría estar sintiendo. Pablo, quien había sido su apóstol, su líder espiritual, su consejero, su mentor, quien continuamente le daba palabras de aliento, de consejo, de dirección, ahora estaba preso. Y todos los comentarios decían de que no iba a salir más de ahí hasta ser enjuiciado y muerto y castigado. Así que no es difícil imaginarnos el dolor de la iglesia, la preocupación de la iglesia. Pero Pablo, entre otras palabras, el versículo que leíamos, le alienta a la iglesia y le dice: hermanos, no se preocupen por esto. No se preocupen por esto, que ustedes no desmayen. No soy yo el dueño de la obra, no soy yo el que está dirigiendo la iglesia, no soy yo el que está manejando las cosas. El Señor así lo permitió, y Él todo lo dirige y Él todo lo guía. Cantaba esta canción porque habla de eso y habla de lo que es nuestra realidad muchas veces. Pareciéramos los más olvidados por Dios en las situaciones que pasamos, en las cosas que pasamos. Pero cuando recordamos a los mártires, yo no sé si usted tuvo alguna vez una posibilidad de ver alguna de las películas que muestran la historia de los mártires y ver a las madres tratar de proteger a sus bebés, que los leones no se los coman de sus manos, y a los maridos pelear para que no coman a sus hijos, que corrían un poquito más despacio y el león lograba agarrar antes que a ellos. Entonces decimos, la iglesia de Dios tiene una historia de sufrimiento, de sangre. Sin mencionar a Esteban, como dice la canción, que pudo ver la gloria de Dios perdonando mientras le tiraban piedras. Y sin duda nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento, su padecimiento. Y creo que no sé si fue el domingo pasado o otro domingo que decía
queremos compararnos, la Biblia nos permite compararnos con Cristo, con el único que nos permite compararnos. A ver si soy más, si soy menos, si sufro más, si sufro menos. Y ahí no tenemos ninguna forma de compararnos. Pablo dice que cuando escribía, posiblemente él no escribía, ¿no? La canción inclusive dice que él escribía. Es muy probable que él no escribía. La historia, según se sabe, según los investigadores, cuando él ora al Señor que le quite el aguijón de su carne, eran los problemas en la vista. Él cada vez se estaba quedando más ciego, cada vez veía menos. Es más, probablemente eso le hace ir a la zona de la iglesia, las 7 iglesias de Asia, la zona de la Odisea, la zona de los Efesios, porque ahí se conseguía, era el único lugar que existía una planta de la cual hacían el colirio para los ojos. Entonces Pablo en una de las inscripciones le dice: yo fui a ustedes en realidad por mi necesidad, porque yo necesitaba algo, fui allá, el único lugar que se conseguía el colirio para los ojos, para ir apaciguando el dolor y su problema en la vista. Pero ahora en esta situación, ya preso, ya injuriado, ya lastimado, ya con varios latigazos encima, ya con varias apedreadas encima, nosotros hacemos un poquito de esfuerzo y ya el otro día nos duele toda la cintura. Después de haber soportado varios latigazos romanos que no eran pedacitos de tela, tenían varias otras cosas dentro de ese trenzado. Después de haber recibido varias piedras cuando no había yeso todavía para unir los huesos quebrados y para curar y sanar, muchas veces quedaban así y los dolores cada vez al tiempo se hacían más, con problemas en la vista. Pero sin embargo, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Y la historia cuenta de que uno de los soldados que estaban ahí cuidaban la guardia, rieron irónicamente como diciendo: ¿en serio? ¿Estar felices en el Señor siempre? ¿Vos podés estar feliz así como estás? Y él afirma y dice: escribí de vuelta. Otra vez digo, regocijaos. A veces tenemos que aprender de estos héroes de la fe. Efesios capítulo 3, vamos a ir leyendo algunos versículos simplemente para luego concluir una vez más en el versículo 13, de no desmayar. Capítulo 3, a partir del primer verso, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero, nuevamente lo dice, de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Pablo es nuestro apóstol, de los gentiles, que por revelación fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Pablo habla de una revelación que fue declarado el misterio. Nos da a entender y nos explica también con este y con muchos otros versículos de que el hecho de que el pueblo de Israel no haya aceptado a Jesús como Mesías, y gracias a eso se abre la puerta hacia todos nosotros, hacia todos los gentiles, para tener el conocimiento de la gracia, no fue una cuestión que surgió casualmente,
que bueno, ya que los judíos no aceptaron y Jesús ya vino y ya nació y entonces igual iba a ir a la cruz, entonces pues para no morir en vano abrió la puerta para los gentiles y tuvimos puertas. No, Pablo aquí está hablando, y no solo en este versículo, sino que muchos versículos, que ya el misterio que fue diseñado por el Señor, este plan perfecto de la salvación para toda la humanidad, para todo el mundo, que en otro tiempo no se entendía, que en otro tiempo estaba como oculto, dice Pablo, y usa esa expresión, que fue revelado. Entendemos lo que tenemos algunos añitos más, la palabra revelado, porque sacábamos foto y no teníamos ni idea de cómo salió la foto. La foto ya estaba tomada. Ya hacía 5 años que el nene cumplió años y que en el cumpleaños sacamos la foto. Pero ahora cuando vamos a Paraguay vamos a revelar los rollos. ¿O no? No teníamos ni idea cómo salió la foto. A los que, sé que hay algunos que no están entendiendo, los más jóvenes no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Pero más o menos así funcionaba la cosa antes. Y había de 24, y había de 12, y había ya automático que sacaba la foto y ya corría solo y dejaba preparado otro, y había otros que con palanquita teníamos que correr el rollo. Pero la foto ya estaba, ya se tomó la foto, ya existía. Tenía que pasar un proceso de revelación para revelar algo que ahí ya estaba y para que se revele a ver cómo salió. Y ahí cuando revelamos y retirábamos, pagábamos y retirábamos la foto, decía, ¿por qué cerraste el ojo? ¿Por qué miraste para el otro lado? Ahora podemos mirar inmediatamente, no, para que justo la tía miraba para el otro lado y el Arturo levantó la mano y le tapó, y sacamos rápido la foto antes que la gente se mueva. Antes no, y ya nos quedó esa foto así, porque ya no podíamos volver a hacer todo el cumpleaños de vuelta, y aparte ya pasó 5 años, el nene ya tenía 8 ahora. Esa es la palabra revelación, algo que ya está, algo que ya existía, algo que ya era una realidad, pero nadie todavía vio, nadie todavía conoció, nadie todavía disfrutó, nadie todavía experimentó. Entonces Pablo está usando ese término y está diciendo, el Señor diseñó el plan desde antes de la fundación del mundo. Todo ya estaba creado, todo estaba diseñado. Ahora, cuando llegó el tiempo de la revelación, se reveló y fue conocido para todos. Fue una realidad. Entendimos todas las cosas. Entendimos las figuras del tabernáculo. Entendimos por qué esto, por qué aquello. Entendimos el cordero. Entendimos por qué la cruz. Entendimos por qué la sangre. Entendimos por qué cumplir la ley. Entendimos por qué resucitar. Entendimos por qué tuvo que ser arrebatado, entendimos por qué tiene que venir el Espíritu Santo. Todo un plan que ya estaba diseñado perfectamente por un Dios soberano. Ahora Pablo está diciendo, el Señor a mí me dio ese ministerio de ser quien revele esa realidad que ya existía. Él era el químico revelador de fotos, porque es todo un proceso, o era, ¿no? Ya no se, creo que no se hace más. Era todo un proceso químico que tenían que pasar por distintos líquidos para que la foto se revele y salga en lugares totalmente oscuros, y toda una técnica que no conozco en detalle. Pero tenía todo un proceso, y Pablo está diciendo, yo soy esa persona a quien Dios se encargó, ese revelar ese misterio que estaba oculto. Por eso a los judíos les costaba entender. A veces nos ponemos del lado de decir, pero qué malo que son, que si no nos quieren a nosotros, solo la salvación es para ellos y no para nosotros. Es que es difícil entender o para ellos comprender esa realidad. Siempre fueron ellos, siempre fueron el pueblo de Dios. Y ahora viene Pablo y les dice, no. Ahora la Biblia dice que somos participantes, tanto gentiles como judíos, todos somos participantes. Creo que hay uno de los versículos que habla aquí en este libro que dice sobre eso. Y Pablo está diciendo, y a mí se me dio ese ministerio de revelar
he declarado este misterio como antes los he escrito. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, vuelve a afirmar este concepto, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, vuelve a usar esta palabra, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu y Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a ayudar a ustedes a comprender todo este misterio, todo lo que venía antes, toda la obra de Cristo redentora. Y Jesús está diciendo, bueno, pero es necesario que yo me vaya para que les envíe al Consolador que va a estar con ustedes todos los días, en todo lugar, en todo momento. Y Él les va a revelar todo, Él les va a guiar a toda verdad. Ahora Pablo está afirmando también este concepto y dice, misterio que en otro tiempo fue escondido, ahora es revelado a través de los apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu que va guiándonos, pero hay algo más que dice a continuación, del cual... versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, no solo que también tienen privilegio de la salvación, sino que son copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, las riquezas en gloria y las riquezas para disfrutar aquí en la tierra, como gentiles somos injertados en el pueblo escogido de Dios, en el pueblo verdadero, y poder ser participantes de esa savia que también viene de la vida, de la presencia del Señor. Ahora Pablo está diciendo, a Él se le encomendó para que también los gentiles, y le está explicando también, no solo a los gentiles, sino a los judíos esta verdad. Promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que Cristo vino al mundo a morir por la humanidad, llevó el pecado de todas las personas y gracias a esa obra redentora en el Calvario somos salvos. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, el mensaje de salvación. Ahora Pablo le está diciendo, este misterio fue revelado de que son participantes del pueblo de Cristo, tanto los judíos como gentiles, por medio del Evangelio, por medio de la buena noticia, por medio de la obra de Cristo, por medio de la salvación que solo es en Cristo Jesús. Qué privilegio que tenemos tú y yo, por medio del Evangelio, del cual, y ahora empieza a decirle Pablo, del cual yo fui hecho ministro, por el don, por un regalo de la gracia también es regalo de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo, con toda la preparación que tenía, con todo el talento que tenía, sin embargo, él reconoce y asume y dice, esto no lo recibí yo por mi preparación, por mi estudio, por lo que hice, por mi influencia política, sino por la gracia de Dios, por el ministerio de Dios, por la bondad de Dios, por el regalo de Dios que quiso que yo sea como un injertado, como un abortivo, como un apóstol también. A mí, y lo dice en el versículo 8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos.
Cuando está refiriéndose a los santos aquí, él se refiere a los demás apóstoles, quienes eran los seguidores, los 12 que Jesús eligió para que estén con él, que le sigan y sean sus seguidores, sean sus discípulos. Pablo aquí se está comparando con ellos y está diciendo, yo en realidad soy menos que cualquiera de ellos. Yo en realidad soy el más insignificante de todos ellos. Y si nosotros hacemos un pequeño repaso de quiénes eran los discípulos, qué preparación tenían los discípulos, quién era Pedro, de dónde Dios saca a Pedro, quién era Juan, quién era Mateo, quién era Santiago, quién era Bartolomé, y de dónde Dios saca a cada uno de ellos y cuál era la trayectoria que tenía cada uno de ellos, diríamos, pero la verdad que Pablo es mucho mejor que cualquiera de ellos. La preparación, el estudio, preparado con los mejores de la época. ¿Sabe cómo funcionaba antes? La ley judía se estudia en la escuela. El Pentateuco, Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia es como una materia para los chicos, los niños en Israel, sobre todo en ese tiempo en la antigüedad. Así que de acuerdo a los libros, de acuerdo al crecimiento, después ya tienen los profetas, después se estudian todo el Antiguo Testamento. Cuando son realmente buenos en lo que estudian, van a estudiar con un superior, a prepararse, porque es como una honra para la familia de que uno de sus hijos sea un maestro de la ley, sea un erudito en la ley, sea que se conoce la ley de punta a punta. Así que esto pasaba en la trayectoria de Pablo, allá de Tarso. Su papá le dice, estudiaste con los mejores aquí de Tarso y seguís siendo, aún tenés más capacidad, te voy a mandar a Jerusalén, donde están los mejores a estudiar. Usted le diría, de acuerdo a sus posibilidades, bueno, a su hijo, sos el mejor cirujano que hay para los de Argentina, la verdad que podrías ir a especializarte a otro país con los mejores todavía para descubrir e inventar nuevas técnicas todavía, crear cosas nuevas que aún no existen. Para eso te tendrías que ir a estudiar con los mejores. Así con la doctora, con la ley. Estudiando en Jerusalén con los mejores de la ley, inclusive dice que se le fue dada la posibilidad de que estudie directamente con Gamaliel. Porque Gamaliel era el mejor de todos. Recordarán ustedes que aún el sumo sacerdote, cuando están ahí en el juicio de Pablo por haber sanado al paralítico que estaba en el templo de la Hermosa y no sabían qué hacer, dice, vamos a preguntarle a Gamaliel a ver qué nos conviene hacer. Porque era como el referente para todos de la capacidad que tenía Gamaliel inclusive. Ahora Pablo, de su crecimiento en capacidad, en conocimiento de la ley, él va inclusive a estudiar con Gamaliel y Gamaliel le pide carta y Gamaliel mismo, cuando él va a ir a Damasco a llevar cautivo a los cristianos, Gamaliel es quien le dice, Pablo, tranquilo nomás, me parece que te estás equivocando, Pablo. Tranquilo. No, yo defiendo la causa del Señor. Y él realmente creía que defendía la causa. Y es Gamaliel quien le dice, Pablo, levanta el pie del acelerador un poquito. Ahora, con toda esa preparación, Pablo dice, yo soy el menorcito de todos los apóstoles. Yo soy el más pequeño simplemente por gracia y por misericordia de Dios. Porque ¿qué es lo que estamos tratando o que estoy tratando de transmitir en esta mañana? Lo que cantaba y lo que decía. Que muchas veces con nuestra fuerza, con nuestra capacidad entendemos. Pero ¿qué había en ese corazón de Pablo que podía en una húmeda prisión,
ciego y con huesos quebrados y con dolores por todos lados, decir: regocíjense en el Señor siempre. ¿Qué había en ese que no tengo yo, que me cuesta tanto pasar unas dificultades? ¿Qué tenía él que no tengo yo? Entonces vemos a un corazón totalmente rendido al Señor. Vemos a una persona totalmente sumisa a la voluntad de Dios. Vemos a una persona totalmente humilde, una persona totalmente no se creía superior a nadie, estimaba a todos, como él mismo lo escribe también, como a superiores a sí mismo. Todos los que venían, todos los que servían, todos los que podían hacer algo, y él les agradece en esta carta y en varias otras cartas: les doy gracias que tienen memoria de mí en mis prisiones y en sus oraciones. Y sin duda que todo esto que él está escribiendo es porque también le llega noticia de la preocupación y de la tristeza de la iglesia por su prisión. Y él les anima y le dice: no, hermano, esto es todo permitido por el Señor. Creo que fue hermano Cabrera, en una oportunidad, no me acuerdo si fue en una reunión de obreros o fue un culto público, que hizo mención a algunos aspectos de la vida de Pablo y mencionó cuando vienen hermanos y le entregan palabra y le dice: Pablo, así dice el Espíritu, de que tu viaje a Jerusalén es para muerte. No vayas, Pablo, porque es para tu final cuando vas allá. Y Pablo le contesta y dice: sí, yo sé porque el Espíritu ya me lo dijo, pero es necesario que vaya allá y es necesario también que padezca ante el César. Hay que tener una relación con el Espíritu para entender las cosas así. Cuando la nave es llevada a Roma para ser enjuiciado y la nave es destruida, todos se hunden y todo se pierde, pero logran ir a una isla, no muere ninguna persona y ahora el prisionero es quien da aliento a todos los marineros y a todos los soldados y le dicen: vamos, coman, gente, no se dejen ustedes estar, no se dejen morir ustedes, recobren ánimo, porque anoche ha estado conmigo el ángel del Señor. Él me dijo que ninguno iba a morir, que se iba a perder la nave, pero que ninguno iba a morir. Y no solo eso, sino que me dijo que yo voy a llegar a Roma y que yo voy a estar frente al César. Creo que eso es lo que me falta a mí. Por eso a veces reniego con las cosas que me pasan. Creo que eso es lo que me sucede a veces. Versículo 9. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el siglo de los siglos de Dios que creó todas las cosas. Aclarar todo este misterio, toda esta revelación del Dios que creó del principio, desde el siglo, todas las cosas, y ahora está revelando este misterio que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme, ¿cómo podría yo entender la sabiduría de Dios? ¿Cómo una mente tan limitada con la mía poder encapsular la mente del Señor? Imposible. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no por Pablo. Pablo se termina, pero la iglesia continúa. Y que este mensaje, esta buena noticia, este evangelio, esta multiforme sabiduría de Dios siga y sea dada a conocer por toda la iglesia. A los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno.
El Dios eterno tiene propósitos eternos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. En quien todo lo que el Señor hizo, todo el plan del Señor y que hizo la obra de Cristo dentro de su sabiduría, dentro de su propósito, la obra de Cristo, en quien ahora esta obra tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe a Él. El escritor a los Hebreos dice que tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pablo está tomando esta misma expresión y está diciendo la obra de Cristo diseñada en un plan perfecto. Dentro de eso estaba la obra de Cristo que el Espíritu Santo luego nos va revelando a cada corazón el misterio que estaba escondido y nos hace comprender a nosotros que en la obra de Cristo tenemos seguridad. Que en la obra de Cristo tenemos firmeza, que en la obra de Cristo hay un fundamento firme, hay un fundamento seguro, y no solamente que esta obra de Cristo nos da esa posición elevada y esa posición de fundamento y de seguridad y de esperanza, sino que también nos da un acceso con confianza, que Cristo limpió mis pecados, la obra de Cristo me limpia y me da acceso al Padre que antes no había, porque solo una persona, el sumo sacerdote, una vez al año accedía. Ahora el velo se rompió, la obra de Cristo me permite con confianza, por medio de la chapa que tengo, de mi capacidad, de mi elocuencia en la oración. ¿Vio esos que usted le escucha orar y a veces le dice, ¿para qué tanta cosa? Amantísimo, excelsérsimo, Padre, excelente, adorante, y un montón de palabras. Y el Señor muchas veces ya sabe todo eso. Simplemente para acceder al trono de la gracia es un corazón humillado, como el publicano. Señor, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito tu gracia, tu misericordia, por medio de la fe. Creo, aunque no veo, aunque no siento. Certeza, convicción de lo que no veo, de lo que no siento, de lo que no sé cómo va a pasar. Pero sé que tengo seguridad en ti. Y sé que la obra de Cristo me da acceso por confianza, por medio de la fe a Él, a Cristo. Y ahí menciona el versículo 13 que leíamos en la introducción. Por lo cual les pido que no desmayen, que no se aflojen, que no se cansen, que no tiren la toalla, como es la expresión, de decir, no, listo, dejo todo, ya no sé, sino que la obra de Cristo me siga manteniendo firme, me siga dando esperanza, me siga dando seguridad, me siga dando convicción, y por medio de la fe, algo tan sencillo, pero de tanto valor, de tanto peso de gloria, de tanta calidad, porque la fe es la que cambia mi eternidad, la fe es que cambia mi realidad, y la fe es la que cambia mi vida también. Porque si yo oro sin fe, estoy simplemente diciendo palabras. Señor, tú sabes mi problema, mi situación. Tú sabes lo que me está pasando, Señor, y yo creo, aprendí que tú eres poderoso y te pido, ayúdame. Si lo hago sin fe, me van a quedar dudas si hay posibilidades de que Dios me ayude o no.
Ahora si yo oro con fe, sabiendo de que Él me está escuchando, que Él me escucha, Él atiende, como decía el salmista también, aunque seamos barro, Él no se olvida nuestra condición, que somos barro, que somos imperfectos, que somos débiles, que nos quebramos, que nos rompemos y que una y otra vez tiene que volver a sacar impurezas de nosotros y volver a molernos y volver a trabajar con nosotros. Él no se olvida de todo eso. Pero también Pablo escribiendo dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barros. Que si podemos y queremos pedirle algo a Él, Él nos escucha, Él nos atiende. Pablo, a pesar de la situación que estaba viviendo, aconsejaba a la iglesia y en esta mañana nos deja esta palabra para nosotros. No se cansen, no desmayen, no se rindan. Tenemos esta riqueza, tenemos esta bendición, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para llevar al mundo por delante. No, para toda buena obra, para todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Le quiero invitar a ponerse de pie.